Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fanáticos de las celebridades turcas, de las historias que nos hacen soñar y de esas pequeñas rencillas que a veces parecen sacadas de una telenovela, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, los celos de Hande Erçel hacia Kerem. Sí, así como lo leen, parece que nuestro querido Kerem Bürsin, a pesar de ser uno de los galanes más codiciados, no pudo ocultar esa chispa de celos, y la protagonista de esta historia es nada más y nada menos que la deslumbrante Hande Erçel. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores y en lo que realmente podría estar pasando detrás de las cámaras y en sus vidas privadas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Tocando esa campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y comentado del universo de las celebridades. Ahora sí, entremos en materia. La noticia, o más bien el rumor que ha explotado como pólvora, gira en torno a una supuesta reacción de Hande Erçel ante la cercanía de Kerem Bürsin con otras mujeres, específicamente, en el contexto de algún evento o proyecto. Sabemos que Hande y Kerem, la pareja que enamoró a medio mundo con su química en Senkalkapm, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, mantienen una relación de amistad y respeto que sus fans anhelan ver intacta. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier interacción puede ser interpretada de mil maneras. Y esta vez, el foco se ha puesto en una supuesta manifestación de celos por parte de Hande hacia Kerem. ¿Qué se dice exactamente? Las especulaciones apuntan a que en un evento reciente, o quizás durante la filmación de algún proyecto en el que ambos podrían haber coincidido o estado cerca, Kerem habría mostrado una especial atención, o al menos una interacción más prolongada, con otra figura femenina del medio. Inmediatamente las alarmas se encendieron entre los seguidores de ambos, y de repente, las redes sociales se llenaron de comentarios y análisis. Mira cómo mira a Hande, se nota que todavía le importa, Kerem debería ser más cuidadoso. Y así un sinfín de opiniones que alimentan el misterio y la intriga. Pero seamos honestos, ¿qué significa realmente celos en este contexto? En el caso de Hande y Kerem, es importante recordar que vivieron una relación sentimental muy pública y apasionada. Esa conexión traspasó la pantalla y conquistó a millones. Por lo tanto, es natural que los fans tengan un apego emocional a su historia. Cuando vemos a uno de ellos interactuar con alguien más, es inevitable que surjan comparaciones y que los recuerdos de su época juntos afloren. Sin embargo, reducir esa interacción a simples celos puede ser una simplificación excesiva. Podríamos estar ante muchas cosas. Quizás Hande, al ser una figura pública tan observada, sintió la presión de cómo se verían sus interacciones. O tal vez, como cualquier persona, sintió un ligero recelo al ver a alguien cercano a ella siendo el centro de atención de otra persona, algo totalmente humano. No olvidemos que a pesar de ser superestrellas, son seres humanos con emociones y a veces con inseguridades. Analicemos algunos de los posibles escenarios. Podría ser que Kerem, en su rol de profesional o amigo, estuviera simplemente siendo cortés y amable con una colega. En el mundo del espectáculo, la cordialidad y la interacción profesional son parte del día a día. Las sonrisas, los abrazos, las conversaciones, todo puede ser malinterpretado cuando la lente de la fama está encima. Y Hande, al ser una observadora privilegiada de la vida de Kerem, quizás captó algo que, desde su perspectiva, le pareció fuera de lugar o simplemente le generó una reacción. Otra posibilidad es que, si hubo una interacción más cercana, fuera algo completamente inocente y que la percepción de celos provenga más de la audiencia y de los medios que de la propia Hande. La prensa a menudo busca titulares jugosos, y celos de Hande Erçel por Kerem, suena mucho más atractivo que Kerem Bürsin fue amable con una colega. Las redes sociales amplifican estos rumores, y de una pequeña chispa puede surgir un incendio. Consideremos también la naturaleza de su relación actual. Han dicho en repetidas ocasiones que su relación es de amistad y admiración mutua. Y si esto es cierto, entonces cualquier manifestación de Hande podría ser simplemente un reflejo de esa amistad profunda. Tal vez ella se preocupa por él, por su imagen, o simplemente por la dinámica que se genera a su alrededor. ¿Podríamos estar ante una estrategia de marketing? Es una posibilidad que no podemos descartar en este mundo. A veces los rumores y las controversias, aunque negativas,
pueden generar un aumento de interés en los artistas y sus proyectos. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, ambos son artistas consolidados con carreras exitosas, por lo que este tipo de estrategias parecen poco probables o al menos innecesarias. Lo más interesante de esta situación es la forma en que la audiencia reacciona. Muchos fans, especialmente los del ship Kerem y Hande, se aferran a la idea de que todavía hay algo entre ellos, y cualquier indicio, por mínimo que sea, es tomado como una confirmación. Por otro lado, hay quienes defienden a Hande argumentando que es natural que muestre cierto descontento si ve algo que no le agrada, especialmente si hubo una historia previa. Pensemos en la propia Hande. Es una actriz talentosa, una mujer fuerte e independiente, que ha construido su propia carrera con mucho esfuerzo. Es conocida por su profesionalismo y por su discreción en su vida privada. Por lo tanto, atribuirle un arrebato de celos impulsivo podría ser un poco injusto. Quizás su reacción fue sutil, una mirada, un gesto que solo ella y Kerem entendieron. Y Kerem, por su parte, es un hombre carismático y muy querido. Siempre se le ve rodeado de gente e interactuando con colegas, fans y amigos. Es parte de la naturaleza de su profesión y de su personalidad. Si él fue el desencadenante de esta supuesta reacción, es probable que ni siquiera se diera cuenta de la magnitud que tendría esa pequeña interacción. Lo que sí está claro es que este tipo de noticias generan mucha conversación y debate. Es lo que hace el mundo del espectáculo tan fascinante y a veces tan agotador. Nos permite especular, imaginar y mantener viva la ilusión de esas parejas que tanto admiramos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que sin confirmación directa de Hande o Kerem, todo lo que tenemos son especulaciones. Lo que podría parecer celos para una persona, para otra podría ser simplemente una reacción humana, una interacción profesional, o incluso una malinterpretación. Lo importante es recordar que son personas reales con vidas complejas, y juzgarlos por un solo gesto o una supuesta reacción no es justo. Podemos admirar su talento, disfrutar de su trabajo y, por qué no, fantasear con sus historias, pero siempre con una dosis de realismo. Los celos, en su forma más cruda, pueden ser destructivos, pero en este contexto, quizás solo sean una pequeña muestra de la conexión humana y de las emociones que, a pesar de la fama, siguen presentes. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién no ha sentido alguna vez una punzada de celos, ya sea románticos, de amistad o incluso profesionales? Es parte de la experiencia humana. La diferencia es que en el caso de Hande y Kerem, cada uno de sus gestos es analizado al milímetro. Para terminar este análisis, es importante recalcar que el título Celos por Hande Erçel Kerem no pudo ocultarlo, es una declaración fuerte y a falta de pruebas contundentes deberíamos tomarla con pinzas. Podríamos estar ante una simple percepción, una interpretación exagerada, o quizás, solo quizás, haya una pequeña verdad detrás de todo el revuelo. Lo cierto es que esta historia sigue dando de qué hablar, y seguramente continuará así. En resumen, hemos desglosado la noticia sobre los supuestos celos de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin, explorando las posibles causas y las diferentes interpretaciones que la audiencia y los medios le han dado. Hemos recordado la fuerte conexión que ambos tuvieron en Senkalkam, y cómo esto influye en la percepción de sus interacciones actuales. Analizamos la posibilidad de que fuera una reacción humana, una malinterpretación, o incluso una estrategia de marketing, aunque esta última parece menos probable. Lo fundamental es que sin una confirmación oficial, todo se queda en el terreno de la especulación, pero es innegable que esta situación ha generado mucho interés y debate. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta aquí. Espero que hayan encontrado esta discusión interesante y que les haya servido para entender un poco mejor las dinámicas que rodean a nuestras celebridades favoritas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Hande realmente sintió celos? ¿O creen que es una exageración de los medios? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco like asterisco a este vídeo, asterisco compartirlo asterisco con sus amigos y por supuesto, lo más importante si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse asterisco a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.